Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esta celebración de la Iglesia Vida Eterna. Estamos aquí contentos de recibirlos, estamos en una familia que nos vamos construyendo cada vez más y que aprendemos cada día mucho, mucho, mucho más. En esta mañana o en esta tarde, bueno, en esta celebración, quiero decir, vamos a seguir compartiendo algo muy especial. Hemos venido de una serie que nos ha llevado a través de varios pasajes, pero que nos centramos durante 3 semanas en Romanos capítulo 12. Estuvimos viendo cómo en Romanos capítulo 12 nos plantea renovar nuestra mente, cambiarla, que nos amemos aunque sea un poco incómodo. ¿Y por qué también? ¿Por qué no? También veíamos que pudiéramos vencer el mal haciendo el bien. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Y ahora pues tal vez la duda salta de, bueno, esto suena muy bien, esto suena muy bonito, pero ¿cómo podemos vivir esto? ¿Cómo podemos vivirlo? Es la pregunta que vamos a tratar de responder de ahora en adelante. Una serie también que se va a conectar con la otra profundamente. Algo que nos va a complementar lo que hemos visto en Romanos capítulo 12. Y ahora, ¿cómo podemos verlo más adelante? ¿Cómo podemos complementar esto y cómo podemos vivir lo que hemos decidido vivir? Hemos decidido cambiar nuestra mente. Muy bien, ¿cómo podemos hacerlo? Hemos decidido amar a los demás y expresar nuestro amor así sea incómodo. ¿Cómo lo hacemos? Hemos decidido vencer el mal haciendo el bien. ¿Cómo logramos eso? Hay veces que que nos cuesta mucho todo esto. La fuerza de voluntad a veces nos falla. Decidimos hacer una dieta y la rompemos rápidamente. Iniciamos el gimnasio y nos aburrimos también. No tenemos esa constancia. O no podemos dejar de ver nuestro celular cada 3 minutos porque de pronto algo está ahí. Quisiéramos dejar de hacer algunas cosas, quisiéramos hacer otras mucho mejor, pero muchas veces nos quedan cortas las fuerzas. Y cuando están cortas las fuerzas es que nos preguntamos, bueno, ¿y entonces cómo podemos vivir esto? Y para contestar esta pregunta nos vamos a trasladar de Romanos al Evangelio de Juan. Juan escribe este Evangelio cuando ya es un señor anciano, un señor maduro, de edad, y él escribe este Evangelio contando todos los detalles de lo que había vivido o los detalles valiosos para él y que el Espíritu Santo le había recalcado en su corazón para que él los relatara en este Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es muy peculiar. El Evangelio de Juan es muy diferente a los otros evangelios. Se dice que la clasificación es Mateo, Marcos, Lucas, son los evangelios sinópticos. Quiere decir como paralelos. Quiere decir que cuentan mucho de las mismas historias con diferentes enfoques, diferentes puntos de vista, pero que casi todas coinciden. El Evangelio de Juan tiene más del 90% de cosas únicas en este Evangelio. El resto las comparte, o sea, ese 8% las comparte con los otros evangelios. Vamos a encontrar paralelos, sí, pero este Evangelio tiene pinceladas, como yo le digo, o tiene escritos muy diferentes a los otros. Por eso se hace tan especial. Su enfoque está hacia algo distinto, podría ser, aunque los otros también lo tocan y aunque los otros también hablan de eso. Este evangelio habla específicamente de cómo creen las personas y cómo se vuelven a Cristo. Vamos a leer Juan 20:31 para saber el propósito del libro de Juan y después adentrarnos en contestar esta pregunta que les hacía al principio, de cómo vivir esa vida que hemos escuchado ahora, cómo vencer el mal, haciendo el bien. ¿Qué necesitamos? Bueno, primero empecemos por aquí. ¿Cuál es el propósito del Evangelio de Juan? Y dice lo siguiente, Juan 20:31. Para estas cosas han sido escritas, pero estas cosas han sido escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengan vida en su nombre. ¿Para qué están escritas las palabras del libro de Juan? Para que creamos en lo que Jesús dijo, para que creamos y por eso tengamos vida, para que creamos que Jesús es
el Cristo, el único, el enviado, el Mesías, para que creamos eso. Y aquí Juan toca un punto muy especial, porque no solamente se centra en la persona de Jesús, sino que se centra en toda la persona de Dios. Dios Padre se enfoca bastante, obviamente, en Jesús, es un evangelio, y en el Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos para vivir esa vida que hemos hablado estos domingos? Bueno, lo hemos dicho durante estos domingos también. Una persona es lo que necesitamos. Necesitamos la persona del Espíritu Santo. Obviamente necesitamos todo de Dios, toda su plenitud. Eso quiere decir a Dios Padre, entendiendo sus planes, a Jesús, entendiendo que Él es el camino, y al Espíritu Santo, entendiendo que es nuestro ayudador, el que nos da poder para cumplir las cosas. Ya les dije toda la prédica, eso era lo que les quería contar, pero lo vamos a analizar a través de un pasaje que está en Juan 14, del 15 al 29. Vamos a leerlo con atención y ahí vamos a ir descubriendo varias cosas acerca de este Espíritu Santo, que es para nosotros, que es para ti, que es para mí, que es para todos, si lo queremos. Ahí dice, Juan 14, 15 al 29. Si me aman, guardarán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Este es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y está en ustedes. No les dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Todavía un poquito y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Porque yo vivo también, ustedes vivirán. En aquel día, ustedes conocerán que yo soy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. Y el que tiene mis mandamientos y los guarda, él es quien me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te has de manifestar a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos nuestra morada con él. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que escuchan no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas les he hablado mientras todavía estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. Dije que hasta el 29, pero creo que lo podemos dejar hasta ahí, hasta el versículo 26. Juan 14, 15 al 26. Nos habla de varias cosas y nos muestra una promesa. Nos muestra a Jesús que se está despidiendo de sus discípulos, anunciándoles que pronto llegará su tiempo, que pronto llegará el tiempo en el que debe morir, en el que debe sacrificarse, que pronto llegará ese tiempo. Y les plantea que va a venir alguien más, un consolador, un amigo, va a venir alguien en su nombre, y ese alguien es el Espíritu Santo. ¿Por qué es tan importante el Espíritu Santo? Si Jesús estaba, ¿por qué no se quedó Jesús simplemente? Bueno, Jesús en ese momento se había hecho carne, había venido a nuestro mundo, se había hecho uno de nosotros y Él no podía estar en diferentes lugares. Pero el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, posibilitaba que todo aquel que creyera en Jesús y todo aquel que quisiera cumplir la misión que tenía, lo pudiera lograr independientemente donde estuviera. Y eso lo vivieron los seguidores de Jesús más adelante. Pero ahora vamos a verlo en 3 partes resumido. ¿Cómo llega el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, ¿cómo llega?
Es importante que llegue, claro, porque es el que nos ayudará a vivir de esa forma buena con la cual venceremos el mal, a responder de una forma totalmente diferente a que los otros responden, a no ser orgullosos, a cambiar nuestra manera de pensar, a amar, aunque sea incómodo, y tener esas expresiones lindas de amor que podemos tener. Bueno, es con ayuda del Espíritu Santo. Pero ¿cómo llega este Espíritu Santo? A la luz de los versículos que leímos, hay muchos más que nos dicen más cosas de cómo llega y qué, y aquí y allá. Pero aquí, con estos versículos que leímos, ¿cómo llega el Espíritu Santo? Lo primero que debemos tener en cuenta es tener una relación con nuestro Señor Jesús. Aquí estaban los discípulos compartiendo con Él y Él les promete: si ustedes me aman y guardan mis palabras, mis mandamientos, el Espíritu Santo va a llegar. Él los promete inmediatamente eso. Ahí está el Espíritu Santo, pero su obra se va perfeccionando en ellos. Y también cuando llegue el Espíritu Santo a nosotros, solamente por el hecho de creer en Jesús, Él llega. Pero queremos que perfeccione su obra en nosotros, y a eso también le llamamos estar llenos del Espíritu Santo. Llenos porque va perfeccionando más cosas. Imagínense un vaso que llega y le ponemos agua, y le ponemos un poquito. Ahí ya está con agua. Pero si le ponemos más y llenamos todo el vaso y se rebosa, todo lo que tenía antes, independientemente de qué haya sido, es limpiado, sacado de ese vaso, es rebosado. Y por eso ahí podemos ver la llenura del Espíritu en nosotros, que es lo que estamos buscando. ¿Cómo llega ese Espíritu Santo? Al amar a Jesús, al tener una relación con Él. Conociendo la palabra de Dios, porque dice conocer su palabra es fundamental. Como sabemos que Dios nos pide estas grandes cosas que nos dice: ámenme a mí, amen a los demás, tengan en cuenta estas palabras, ténganlas en cuenta. Conocer esas palabras. ¿Cuáles son las palabras de Jesús? Las conocemos. ¿De qué otra forma las podemos conocer? A través de toda la Biblia, que se ha encargado de ser recopilada y direccionada por el mismo Dios para revelarnos, para mostrarnos cómo debemos vivir. Cómo debemos vivir. Y de esa forma podemos hacer que llegue el Espíritu a nosotros. Los discípulos guardaron estas palabras en sus corazones y el Espíritu Santo llegaría después. Llegaría después. ¿Qué otra cosa? Tener fe en sus palabras, como les estaba diciendo. Ellos esperaron pacientemente. Después en el libro de los Hechos contarían cómo fue exactamente esa llegada. Y aunque Jesús ya les había dicho acá, aunque Jesús les había dicho antes de subir al cielo, les había dicho: pero quédense acá, que va a llegar el Espíritu Santo. Ellos tuvieron que esperar, tener fe, confianza, creer en las palabras de Dios, de Jesús. En el mismo libro de Juan capítulo 20, 21 al 22, nos dice: entonces Jesús les dijo esta vez: paz a ustedes. Como me ha enviado el Padre, así también los envío a ustedes. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice: recibiréis poder. Reciban el poder cuando venga el Espíritu Santo. Y aquí podemos ver que es la confianza que tenemos nosotros para decir: Espíritu Santo, ven. Creemos en lo que tú puedes hacer y en lo mucho que te necesitamos. Y Él va a venir. Estoy completamente convencido y seguro, porque la promesa es para todos nosotros, con tal de que creamos, con tal de que lo deseemos. Y lo último que escribí aquí en este punto es: debemos recibirlo, o sea, tener la disposición para que pase. Muchas veces tenemos al Espíritu Santo porque creemos en Jesús, pero no dejamos que Él haga todo lo que tiene que hacer en nosotros. Simplemente tenemos momentos épicos con el Espíritu Santo, pero no una vida constante con Él. Y lo que Dios quiere es que no sean momentos, descargas, sino que sea algo constante. Vivir con Él, cultivar los frutos,
vivir los dones y muchas cosas más que iremos avanzando en en nuestra nueva serie que tenemos. Ojalá que el Espíritu Santo se manifieste en su plenitud en nosotros. Eso es lo primero. ¿Cómo llega? Entonces debemos tener una relación con el Señor Jesús, conocer sus palabras, tener fe en sus palabras y dejar, o sea, recibirlo, dejar que Él actúe. Segundo, ¿para quién llega el Espíritu Santo? ¿Para quién es? Lo decíamos ahora, ¿para quién es? Para todo aquel que crea en Jesús. Dijimos que para los que crean en Jesús, para todos nosotros es el Espíritu Santo, sin excepción, para todos. Ahora, la intención de Dios está en manifestarse a todo el mundo, está en manifestarse. Si lo vemos en los versículos 22 y 23 que acabamos de leer del capítulo 14 de Juan, nos dice así. Le dijo Judas el Iscariote: Señor, ¿cómo es que ha de manifestarse solo a nosotros y no al mundo? Te has de manifestar a nosotros y no al mundo. Y Jesús le respondió: si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él. Viviremos con Él si amamos a Dios. Entonces, ¿para quién es? Para los que aman a Dios. ¿Para quién es? Para los que han creído en nuestro Señor Jesús. ¿Para quiénes es? Para todos. Porque para todos es el amor de Dios. Para todos es el Espíritu también. Ahora, pero hay personas que no lo conocen. Porque aquí deja abierto de todo aquel que guarde mi palabra. Si alguno me ama y guarda mi palabra, y los que no aman a Dios y no guardan su palabra. O por ahí en un versículo que leíamos atrás, dice: este Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le conoce. ¿Cuántos no conocen al Espíritu Santo? ¿Cómo lo pueden recibir si no lo conocen? ¿Cómo pueden guardar la palabra de Dios si no la conocen? ¿Cómo pueden tener esa relación especial con Dios, amarlo, si no están cerca, si no han escuchado? Y ahí es donde entramos usted y yo también, para decir, bueno, ¿para quién es el Espíritu Santo? Para todos. Pero esos que no conocen, esos que no saben, esos que no han podido vivir esto que nosotros hemos vivido, ¿qué debemos hacer? Nosotros acercarle esto que hemos vivido, acercarle nuestra experiencia, que seamos testimonios vivos de lo que está pasando en nosotros, de lo que el Espíritu Santo hace a través de nosotros, para que ellos conozcan la verdad y sean libres, para que ellos realmente entiendan lo que está pasando. Ese sería el segundo punto. 1. ¿Cómo llega el Espíritu Santo? Ya lo dijimos, conociendo su palabra, amando a Dios, teniendo una relación con Él, tener fe en sus palabras, confiar en Él y recibirlo. ¿Para quién llega? Para todos, pero hay unos que no les ha llegado, algunos que todavía no les ha llegado la noticia. La responsabilidad nuestra es que les llegue. Ahora, la última parte es ¿para qué llega el Espíritu Santo? Bueno, llega a nosotros de esta forma. ¿Para quiénes? Para todos. Pero ¿para qué viene? Y según el texto que leímos, algo que nos dice es que llegará otro consolador. Llegará alguien que nos consuela en nuestros dolores, aflicciones. Este Evangelio de Juan fue escrito también en una época de persecución. Y cuando persiguen, tú estás preocupado. Cuando te persiguen y que tu familia te rechaza por creer en algo, porque el gobierno te busca para hacer cosas feas contigo, o al menos para callarte y desviar tu creencia. Cuando pasa todo esto, necesitas a alguien que te consuele. Jesús era el que estaba consolando a las personas y les dice, pero va a venir un consolador, no los voy a dejar huérfanos. Ahora nosotros en nuestra vida ¿necesitamos consuelo? Creo que sí necesitamos consuelo de parte del Espíritu Santo. Y qué gran privilegio que el mismo Espíritu Santo sea el que nos consuele. Sea el que nos consuele. Pero aquí vemos en este mismo versículo del Consolador,
el versículo 16. Lo dice en otras versiones, el versículo 16 y el 26 habla de esa palabra, el Consolador. Y esa palabra no solamente quiere decir que el que consuela, sino también quiere decir ayudador. Y también quiere decir en los originales el abogado, un abogado que nos defiende. Y aquí podemos ver varias cosas, no solamente nos consuela, sino que también nos defiende, no solamente nos consuela, sino que nos ayuda, nos impulsa a hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, parte de esa ayuda y que nos cuenta aquí en los pasajes, en los versículos que leímos, sobre todo en estos últimos, en el 26, dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas estas cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. Así que el Espíritu Santo también nos enseña y nos recuerda. Nos enseña varias cosas que no sabemos. Por eso lo importante antes de leer tu Biblia es decirle: Espíritu Santo, háblame, enséñame, quiero aprender de ti. Y el Espíritu Santo lo va a hacer, es una promesa que está aquí. Nos enseñará y nos recordará, porque hay veces que se nos olvida lo que hemos aprendido. Llevamos años y años y años en la iglesia y se nos olvida de un momentico a otro que eso por ahí no es, o que tal vez por aquí sí es y que deberíamos hacer eso, pero se nos olvida. Y por eso el Espíritu Santo nos recuerda en ese momento: por ahí no, más bien por allá. Muy bien, nos enseña y nos recuerda. ¿Será que nos falta aprender algunas cosas? Yo creo que sí. ¿Y será que necesitamos que nos recuerden cosas que ya hemos aprendido? Yo creo que también. Y por eso está el Espíritu Santo, para eso también está el Espíritu Santo. Y lo último que quiero decir es para darnos un empujón. Decíamos que no solamente quiere decir consolador y abogado, sino que también es un ayudador, el que nos ayuda. Y necesitamos un empujón de vez en cuando. Y por eso en Hechos capítulo 1, versículos 8, dice: y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes. Y ahí es donde recibieron el empujón que necesitaban los discípulos, el empujón que necesitaba Pedro para dar un paso al frente en el siguiente capítulo 2 de Hechos y dirigirse a una multitud y explicarles lo que estaba pasando, y Dios lo usaría. Un pequeño empujón del Espíritu Santo, o grande empujón del Espíritu Santo, es lo que necesitamos. Como hemos dicho hasta el cansancio, el Espíritu Santo es el que nos da poder. Aquí en Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: y recibiréis poder, que quiere decir dunamis. Eso quiere decir que es poderoso, que es dinámico, que es grande, impresionante. Ese es el poder, la fuerza activa de Dios en nosotros, que se expande, no solamente que sino que se expande en el tiempo. El poder del Espíritu Santo es el que nos dará el empujón que necesitamos. Necesitamos todo esto y mucho más. El reto de vivir acorde a lo que somos es un reto enorme y depende de esta profunda relación con nuestro Dios. Escuchaba en estos días, que alguien decía: si no tienes al Espíritu Santo, no eres realmente humano. Y yo me quedaba pensando, él después lo explicó obviamente, y decía también, y que yo lo pensé en el momento en que él lo decía: ¿cómo así que no humano? Pero dije: no el humano que Dios había pensado en su mente. Porque el humano que Dios había pensado en su mente lo había diseñado para tener una relación estrecha con Él. Eso quiere decir que el Espíritu de Dios se unía, se conectaba, se relacionaba con el espíritu del hombre, del humano. Entonces, cuando no tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, no estamos completos en el diseño que Dios había pensado. No vamos a ser realmente los humanos, los hombres y las mujeres que Dios había pensado desde hace tiempo, porque necesitamos esa ayuda, necesitamos
ese consuelo en varios momentos. Necesitamos ese que nos defiende, el Espíritu Santo en nosotros. Hoy quiero invitarlos a que oremos en lo que hemos hablado durante todas estas semanas. Por semanas hemos pensado en esta vida completa, plena que Dios quiere desarrollar en nosotros. Hemos pensado en derrotar el mal, pero sin ese ayudador, sin ese consolador en esos momentos en los que fallemos, porque vamos a fallar algunos momentos y vamos a necesitar a alguien que nos consuele. Sin ese abogado que nos defiende en esos momentos difíciles, no vamos a poder lograr lo que está proyectado que logremos, lo que hay en nuestro propósito, bueno, en el propósito de Dios que está en nosotros para cumplirlo. Una y otra vez el pasaje que leímos nos anima a ser uno con Dios en su plenitud. Eso quiere decir, a ser uno con Dios Padre, a ser uno con Dios Hijo y por supuesto a ser uno con el Espíritu Santo. A ser uno, a tener una comunión estrecha. Porque esto que hemos hablado, vamos a ver más adelante en otros domingos cómo afecta a nuestra vida y ahí sí empezamos a transformar nuestra mente, ahí sí empezamos a mostrar nuestras expresiones de amor en plenitud, ahí sí empezamos a vencer el mal haciendo el bien que pone en nosotros el Espíritu. El título del mensaje, no se los dije, lo dejé al final. El Espíritu en nosotros. ¿Quieres al Espíritu Santo en tu vida? ¿Por qué no oras en este momento? Y el resto de semana, que tu oración sea simplemente: quiero experimentar al Espíritu Santo. Quiero tener esa relación especial y única con Él. Y es lo que le vamos a decir en este momento. Si estás ahí en tu casa, cierra tus ojos o ponte en la posición más cómoda para orar. Y pídele a Dios con todo tu corazón. Quiero que el Espíritu Santo esté en mi vida. Y no solamente eso, sino que me llene completamente. Que me llene. Que sature todo lo que soy con todo su poder. Con todo lo que Él tiene para nosotros. Acompáñame ahí en tu casa. Señor, gracias por este tiempo que nos regalas. Oramos con la única intención de decirte que necesitamos del Espíritu Santo. Hemos visto la vida que podemos vivir contigo. Hemos visto la vida que podemos vivir junto a ti. Hemos visto la vida que podemos tener con nuestra familia, con nuestros amigos, hermanos en la iglesia, con nuestra comunidad, en nuestro trabajo. Hemos visto lo que podemos hacer. Pero nada de esto lo podemos hacer si no estamos llenos del Espíritu Santo. Y si no estamos llenos de ti, Espíritu Santo, no podemos hacer esto. Así que te queremos pedir, Dios, que en este tiempo, en esta celebración que estamos teniendo, que tú seas llenándonos de tu Espíritu. Llénanos de tu Espíritu una vez más. Llénanos de tu Espíritu por siempre. Que nuestra vida sea una llenura constante de ti y no momentos, picos de llenura de ti. Te lo queremos pedir en tu nombre y creemos profundamente que va a ser así. Seguiremos pidiendo y seguiremos estando firmes en tu palabra, en tus mandatos, en ti, en nuestra relación contigo, para que esto siempre se mantenga vivo. En tu nombre oramos. Amén. Bueno, que Dios los bendiga en esta celebración. Quédense, vamos a escuchar una canción que nos va a inspirar en esta semana también. Que Dios los bendiga y nos vemos a la próxima. Chao. Si me amas, guarda mi palabra, no se turbe tu corazón, cree en mí, soy el camino, verdad y vida para ti, y paz te dé.
fe.